¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a una transmisión más de JC Bible. Estamos en el programa Desde mi Camión. Hoy tenemos el podcast, la transmisión número 29, así como pueden ver en sus pantallas. Hoy el tema, hermanos, andar en luz. Hoy el autor de este devocional, Wayne McLeod, nos lleva a través de las escrituras del Evangelio de Juan. Y hoy nos posicionamos precisamente en el capítulo 11. Estrenamos un nuevo capítulo, el cual lo titula este autor como Andar en Luz, lo que se refiere a los versículos del 1 al 16 del capítulo 11 de este precioso Evangelio de Juan. Así que, hermanos, no va a haber corte musical. Hoy vamos a introducirnos directamente a este devocional para de alguna manera no entretenernos. Ya es muy tarde, son las 12:42 de la mañana acá en Los Ángeles, California, en la zona este de Los Ángeles, California. Y bueno, así que vamos a introducirnos con la lectura. Capítulo 11, versículo 1 al 16 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra de Dios. Entonces se enfermó un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, hermana de Lázaro, el enfermo, era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a María y a su hermano y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos procuraban matarte, ¿y vuelves allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropieza, porque no hay luz en él. Después agregó: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos le dijeron: Señor, si ha dormido, sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros que yo no haya estado allá, para que creáis. Vamos allá. Entonces Tomás, llamado Gemelo, dijo a sus condiscípulos: Vamos también nosotros a morir con él. Esto es lo que dice la palabra de Dios en estos 11 primeros versículos de este capítulo número 11. 16 primeros versículos del capítulo 11. Cuando nuestro Señor Jesús ministraba del otro lado de Jordán, tenemos que recordar que el Señor se había alejado de estos fariseos y había cruzado el río Jordán. Y justamente allá estaba predicando, y recordemos la última parte del capítulo número 10, lo que dice. Se los voy a leer, hermanos, para que recordemos y refresquemos un poco la memoria de la semana pasada. Dice: Muchos venían a él y decían, aunque Juan no realizó ninguna señal, todo lo que dijo Juan de este hombre era verdad. Y allí muchos creyeron en él. Justamente al otro lado del Jordán, muchos creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba nuestro Señor Jesús ministrando al otro lado del Jordán, le llegó la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Lázaro tenía 2 hermanas de nombres María y Marta. María se volvió conocida por verter un frasco de perfume sobre los pies de nuestro Señor Jesús y limpiarlo con sus cabellos, limpiar sus pies de este perfume con sus cabellos. Esto lo veremos próximamente en el capítulo 12. María y Marta enviaron a buscar a Jesús, diciéndole: Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Esta declaración dice algo de la relación entre Lázaro y Jesús. Mientras
esta es la primera vez que leemos acerca de Lázaro, es obvio que él conocía muy bien a Jesús. Jesús amaba a Lázaro. Tenían una relación tan íntima que fíjense que María y Marta no sintieron la obligación de mencionar el nombre de Lázaro. Simplemente le llamaron el que amas. Eso fue suficiente para que nuestro Señor Jesús supiera de quién estaban hablando. No hizo falta ningún nombre. María y Marta se acercaron a Jesús en base a esto. Creyeron que Jesús se encargaría de Lázaro simplemente porque él amaba a Lázaro. En el capítulo número 9 de este evangelio, en el versículo 3, dice nuestro Señor Jesús que les había dicho a sus discípulos que el ciego estaba ciego para poder exhibir la gloria de Dios en su vida. Recordemos cuando el ciego le preguntan los discípulos a Jesús por qué estaba ciego, el ciego, si era porque había pecado él o porque habían pecado sus padres. Pero esto no era porque había pecado él o porque habían pecado los padres, sino para darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, para dar gloria a Dios a través de la vida de este ciego. También se repite de esta misma manera en el versículo 4. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay un problema que inmediatamente surge en este verso. Jesús le dijo a sus discípulos que la enfermedad de Lázaro no terminaría en muerte. Esto lo leemos dentro de lo que estábamos nosotros leyendo, que no era para muerte, pero es curioso que a medida que se desarrolla la historia, nosotros observamos que Lázaro efectivamente murió. Entonces, ¿cómo reconciliamos lo que Jesús dijo aquí con lo que realmente ocurrió? ¿Cómo reconciliamos que Jesús está diciendo que esta enfermedad no es para muerte, pero realmente muere Lázaro? Es claro que Lázaro muere. No solo murió, sino que fue envuelto en ropas mortuorias y fue puesto en la tumba. Sin embargo, la muerte de Lázaro no estaba destinada a ser permanente. Dios aún no había terminado con él. No era la intención de Dios llevarle a casa, a su casa, a la casa de Dios, a estar con él en aquel entonces. Dios quiso levantarle de los muertos para demostrar a los que escucharan acerca de esto que su Hijo tenía poder sobre la muerte también. Fíjense que en el versículo 5, si leemos el versículo 5, dice Jesús amaba a María, a su hermana y a Lázaro. Bien, Jesús amaba en sí a toda la familia. Él se quedó 2 días más, a pesar de que Jesús decía, mismo nos explica Juan en este evangelio, que amaba a su familia. Sin importar eso, Jesús se queda 2 días más antes de ir a visitarlos. Estos 2 días fueron críticos para Lázaro. Él murió mientras el Señor mientras el Señor estaba esperando estos 2 días o guardándose estos 2 días al otro lado del Jordán. Jesús sabía que esto ocurriría, y aunque Jesús amara, él dejó que la familia de Lázaro experimentara el dolor de la muerte y que Lázaro experimentara la muerte. Jesús estaba mirando el cuadro un poco más grande de lo que nosotros miramos en sí esta perspectiva. Nuestro Señor Jesús estaba viendo que la gloria de Dios se revelaría a través de esta familia. Él vio cómo esta tragedia uniría a la familia más íntimamente entre ellos y con el Padre Celestial. El dolor es algunas veces un ingrediente necesario en el verdadero amor. En su angustia que usted pueda tener, hermano, no dude del amor del Padre Celestial por usted. Él ve lo que usted no ve. Él ve el cuadro más grande, más amplio. Él está desde arriba observando todo. Él resolverá todas las cosas para bien. Él tiene en mente su interés. Después de 2 días, el Señor le dijo a sus discípulos que iban a regresar precisamente a Judea a visitar a Lázaro. Los discípulos lo alentaron a cambiar de opinión. Le recordaron que muy recientemente los judíos habían intentado apedrearle en Judea. Escuché la respuesta de nuestro Señor Jesús a los discípulos. El día no tiene 12 horas. ¿No tiene 12 horas el día?
El que anda en día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué estaba diciendo nuestro Señor Jesús a sus discípulos? Precisamente al decir estas palabras, primero necesitamos ver que Dios ha asignado una cierta cantidad de tiempo para que cada uno de nosotros le sirva. Jesús ya le había dicho a sus discípulos: me es necesario hacer las obras de aquel que me envió. Entre tanto, el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto lo leímos en el capítulo número 9 de este mismo evangelio. Hay un tiempo dado a cada uno de nosotros para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este tiempo, como el día, llegará a su fin. Nuestras vidas serán interrumpidas bruscamente por la muerte o la enfermedad, y nuestros días de trabajo se terminarán. En segundo lugar, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que si que Él caminaba en la luz, Él no necesitaba temer los obstáculos a lo largo del camino. Si nuestro Señor Jesús caminase y anduviese caminando por la luz, no necesitaba temer los obstáculos a lo largo del camino. El lugar más seguro para estar es la luz de la voluntad y el propósito del Padre. Esta parte está interesante, lo que dice este señor, hermanos. Dice, el lugar más seguro para estar, en este caso, el lugar más seguro para andar, para caminar, está en la luz de la voluntad y el propósito del Padre. Jesús le dijo a sus discípulos aquí que con tal de que Él estuviera haciendo la voluntad del Padre, Él no tenía nada que temer. Es más seguro estar en la voluntad del Padre, aunque la aflicción y la persecución nos rodeen, que estar en la cama engañosa de nuestra propia voluntad. Jesús no necesitaba temer a los judíos porque era la voluntad del Padre que Él fuera a Judea. Esta era la razón por la que el Señor Jesús iba a Judea. Él no temía ir a Judea, ya que si la voluntad de Dios era que Él fuera, Él iría pese a lo que pese. Hubiese lo que hubiese enfrente, Él llegaría a Judea porque esa era la voluntad del Padre. Esa era la luz por la cual Él iba a poder caminar. Con tal de que Él estuviera caminando en la luz de la voluntad del Padre, Él estaría a salvo. Dice el autor Wayne McLeod, dice, estamos usando el tiempo que el Señor nos ha dado para caminar a la luz de su voluntad. Que el Señor nos encuentre caminando la luz y realizando sus propósitos en el tiempo que Él nos ha asignado, hermanos. Jesús no dudó en entrar en el centro de la hostilidad. Él sabía que Él estaría a salvo con tal de que Él caminara a la luz de la voluntad de su Padre. Nadie podía quitarle la vida antes de su tiempo. Él alentó a sus discípulos a seguirle. Había bendiciones esperándoles. Solo conocerían estas bendiciones cuando dieran el paso al frente en fe. Para aclarar la razón por la que Él iba a Judea, Jesús le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Los discípulos realmente no comprendían lo que Jesús les estaba diciendo. Pensaban que Él estaba hablando del sueño literal. Habían oído que Lázaro estaba enfermo y consideraban que si él estaba enfermo sería muy bueno que se mantuviera durmiendo, descansando. Era para su recuperación. De hecho, en esta versión de Reina Valera 2000 lo dice un poquito diferente. Él dice, Señor, en el versículo 12, Señor, si se ha dormido, sanará. Hablando respecto a la enfermedad de Lázaro, bueno, el dormir le ayudará a sanar. Entonces, sería mejor que él descansara. No había propósito de arriesgar sus vidas para despertarle de un sueño que definitivamente le ayudaría a Lázaro a recuperarse. Jesús no estaba hablando del sueño literal. Él aclaró las cosas a sus discípulos al decirles explícitamente que Lázaro estaba muerto. Fíjese, hermano, lo que Jesús dijo acerca de la muerte de Lázaro. Y me alegro por vosotros, les dice el Señor Jesús, de no haber estado allí para que creáis. La gloria de Dios sería revelada en esta situación. La muerte de este santo estaba en el plan perfecto de Dios. Un Dios misericordioso y soberano estaba desplegando sus propósitos para el bien de su pueblo. En vista de que Jesús estaba tomando la decisión de ir a Judea, Tomás dijo,
Vamos con Él. Vamos con Él también nosotros para que muramos con Él. Esta actitud de Lázaro era una actitud fatalista. Si debemos morir, debemos morir. Si este es nuestro destino en la vida, debemos hacer frente a esta situación. Él fracasó, hablando de Tomás, dice, él fracasó en ver el despliegue de los propósitos de Dios en esta situación. El destino nos dice que los acontecimientos se desarrollan sin una razón específica. La Biblia nos dice que detrás de cada acontecimiento de la Biblia está un Dios soberano y personal. El Creador hábilmente ha planificado y utilizará todo lo que le ocurra a cada uno de nosotros. Nada pasa por casualidad, hermanos. Hasta la muerte de Lázaro tenía un propósito santo. A medida que enfrentamos las pruebas y las tribulaciones de la vida, recordemos que no es el destino el que determina nuestro rumbo, sino Dios en su soberanía y amor. Mientras aún el día mientras todavía tenemos tiempo, comprometámonos a caminar y aceptar plenamente la voluntad del Padre para nuestras vidas. Aunque no entendamos completamente ahora cómo las cosas ocurren o por qué las cosas ocurren, podemos estar seguros de que mientras caminemos a la luz de la voluntad perfecta del Padre, estaremos seguros. Y así es como cierra este autor el devocional de este día, hermanos, titulándolo Andando o Andar en Luz. Y es precioso pensar que debemos estar en luz, hermanos. A veces es difícil mantenernos y caminar en luz, así como a veces los apóstoles pasaban, ¿no? Que le dicen al Señor, bueno, ¿para qué nos arriesgamos en ir para allá? ¿Verdad? Nos vamos a arriesgar a la muerte. Y incluso los más valientes como Tomás diciendo, bueno, vamos, el Señor quiere ir, vamos y muramos con Él. Quiere hacer un acto suicida, pues vamos y suicidémonos con Él, ¿no? Pero no es así, hermanos. Andar en luz es andar en el propósito de Dios. Detrás de todo lo que pasa hay un propósito. De todo lo que pasa en cualquier acontecimiento en nuestra vida, por muy minúsculo que sea, hay un propósito detrás de todo eso. A veces en nuestras presiones y en nuestros problemas no alcanzamos a percibir ese propósito y nos acongojamos, ¿verdad? Nos ponemos estresados y se nos dificulta todo y no observamos el propósito que hay detrás de la situación en la que estamos viviendo. Y precisamente eso es andar en luz, hermanos, estar en el propósito del Señor. Sentarnos, tener paciencia, arrodillarnos y tener paciencia de observar con tranquilidad cuál es el propósito de Dios. En cualquier situación que nos esté ocurriendo, no dejemos que las circunstancias nos agobien horas o días o inclusive semanas, sino que dejemos que la situación, observemos que esta situación, que hay detrás de esta situación que está a la mano de Dios. Si creemos que Dios es soberano, sabemos que una hoja no cae si no es por la voluntad de Dios. Entonces, a veces hay cosas que están detrás de lo que sucede y por nuestro agobio no la alcanzamos a ver. Entonces, si nos sentamos y meditamos y oramos y le pedimos al Señor sabiduría, estoy seguro que nos va a dar el camino. No creo que nos vaya a dar el camino a veces que nosotros deseamos, pero nos va a dar el camino correcto, hermanos. Aquel que se distingue por la luz de Dios, se distingue por la voluntad de Dios. La vamos a notar. Sabemos que el propósito principal de lo que estamos aquí o por lo que estamos aquí es para adorarle. Entonces se notará ese propósito de adoración. Sabemos que estamos aquí para predicar el Evangelio. Entonces se notará el propósito del Evangelio. Se sabe que estamos aquí por dar testimonio y entonces
entenderemos que es por dar testimonio la situación que estamos viviendo. Solo tenemos que poner atención, no dejar que nos agobie la situación y nos quite la bendición. Los discípulos no sabían la bendición que ellos iban a recibir. El Señor Jesús sabía la bendición que ellos iban a recibir, aunque los discípulos no lo sabían. Él sabía que con sus ojos verían algo que a veces, por situaciones que no alcanzamos nosotros a ver, quizá milagros o cosas físicas, nos cuesta a veces trabajo creer. Pero los discípulos tuvieron una situación muy privilegiada al momento de ellos observar con sus propios ojos la resurrección de Lázaro. Entonces, de alguna manera, iban a tener una preciosa bendición. Pero esta preciosa bendición no iba a llegar a ellos a menos que ellos caminaran en fe, caminaran hacia adelante en confianza de que iban alumbrados con la luz del Señor Jesucristo. Y de la misma manera nosotros no vemos más allá la bendición que hay detrás de situaciones complicadas. Yo considero que a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que cometemos errores o pecamos, yo considero que el Señor, en su misericordia, si caminamos en su luz y escuchamos lo que hay detrás de estos problemas, inclusive que nosotros hayamos provocado, el Señor tiene una respuesta muy sublime y mayor al problema detrás de esta circunstancia que estemos pasando. Solo tenemos que abrir los ojos espirituales y observar lo bello que nos da el Señor y aprovechar las oportunidades para testificar, para predicar el Evangelio, para dar testimonio del Señor Jesucristo. Hermanos, yo los dejo este precioso día con este devocional. Es un devocional corto y me tendrán que disculpar por mis errores, pero yo ahorita ya a esta hora veo doble. Ya no veo las letras como debería de verlas. Pero les dejo así, hermanos, para que mediten ustedes en su vida, mediten en las cosas que tienen que meditar cada uno de nosotros personalmente con el Señor. Si estamos o no estamos caminando en luz. Y esto no es si estamos o no estamos caminando perfectos, ¿verdad? Esto no es si estamos o no caminando con santidad. Estamos hablando si estamos o no caminando bajo la voluntad de Dios. Claro, la voluntad de Dios es santa, pero el punto es que nosotros nos sometamos a la voluntad de Él. A veces no nos gusta, a veces es dura, pero aquí es si estamos o no caminando de esa manera y observando las pistas a veces de las cosas que nos pasan como algo más grande, detrás de cámaras, guiándonos como un director al punto donde Él nos quiere llevar. Hermanos, los dejo, que Dios les bendiga. El día de mañana hay servicio, no dejen de acudir a sus iglesias. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado, si Dios así lo quiere, a las 9 en punto, hermanos. Bendiciones para todos y hasta la próxima.